Bien, mis hermanos, buenos días. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, con los hermanos de Temuco también, San José, y los que están conectados desde Venezuela. Es un placer estar nuevamente con ustedes allí compartiendo la palabra del Señor. Bueno, vamos a meditar en esta mañana acerca del amor de Dios, el infinito amor. Cuenta una historia de una joven escocesa que dice abandonó su casa paterna y se transformó en una mujer de mal vivir. Pero la madre de esta chica la buscaba por todos lados, pero no tenía resultado. Y al final esta madre pensó colgar un retrato de ella en los lugares donde esta joven podía asistir, pasaba parte de su vida. Y dice que muchas de las personas que llegaban a ese lugar, de las jóvenes que entraban a ese lugar, veían la foto, pero simplemente no le prestaban atención porque no era parte de ellas. Hasta que llegó esta joven y vio ese retrato allí colgado de su madre. Pero esta joven, al ver ese retrato allí colgado, dice que ella parecía ver los labios de ese retrato se abrían y le decían algo a ella. Dice que esta joven escuchaba o veía esos labios que decían: ven a casa, yo te perdono y aún te amo. No importa la condición, no importaba la condición que esta joven tuviera. La madre quería que esta joven volviera ¿qué? A su hogar. Amaba a su hija. Y dice que la joven cayó abrumada por la emoción y pensó entonces en regresar a su hogar. Allí comprendió el amor que su madre tenía por ella, que su madre sentía por ella. Ven a casa, sentía ella que decía ese retrato allí en esa pared. Y también hace 2000 años aproximadamente, hubo también un hombre, un personaje que se mostró, pero no en un retrato, se mostró en una cruz. Allí mostró su amor por nosotros. Y eso lo encontramos, vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Juan, y el versículo 16. Es un versículo que todos conocemos, un versículo muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hace 2000 años, este hombre mostró su amor en la cruz del Calvario por nosotros. Allí entregó su vida por cada uno de nosotros. Y allí, cuando nosotros vemos esa cruz, cuando vemos al Señor Jesús allí en el Calvario, también podemos escuchar esas palabras que nos dice el Señor. En Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor también nos invita. Venid, dice Él, venid luego. No importa en la condición que estés. Ven. Vamos a sacar cuentas, vamos a organizarnos. No importa tu condición, yo te perdono. Regresa, yo te amo. Allí en la cruz, cuando vemos al Señor Jesús en la cruz del Calvario, también podemos escuchar esas palabras. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre y nos conoce por cara. Cuenta una anécdota. Dice que hay una tribu
una tribu primitiva que no tienen la noción de la aritmética, no saben contar. Y un día fueron unos exploradores por allí y empezaron a conversar con ellos. Y le preguntan a uno de la tribu, ¿cuántas ovejas tienes tú? Le pregunta. Y él responde, no sé cuántas ovejas tengo. Entonces, ¿y cómo sabes tú cuando te falta alguna oveja? Le pregunta de nuevo el personaje. Y él le dice, bueno, yo las conozco por la cara. Entonces, este hombre de esta tribu conocían que a sus ovejas por la cara. El Señor nos conoce a nosotros profundamente, conoce nuestro corazón, nos conoce por nombre, nos conoce por la cara, nos conoce por el físico. Entonces, allí vemos el gran amor de Dios para con nosotros. Nos conoce, nos ama, nos invita, a pesar de nuestra vida, de nuestra condición que llevamos. Recordamos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Abandonó su hogar, se fue, según él, a divertirse, gastó todo lo que tenía y quedó en la peor condición, en la peor situación. Este hombre o este joven llegó un momento en que recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Cómo le recibió? Aún en la condición que este joven venía. Le recibió como su hijo. Le mandó a poner el mejor vestido. Le mandó a poner su anillo. Y hizo una gran fiesta. Entonces allí vemos el gran amor de Dios para con nosotros. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces el Señor nos ha amado con amor eterno, amor infinito, con un amor que no tiene fin. Él espera entonces por nosotros, la invitación está hecha. Venid luego, nos dice él, y estemos a cuenta. Y dice la pluma inspirada, dice, la obra que más ama el corazón de Cristo es la de atraer las almas hacia él. Entonces allí podemos ver cuál es la obra que Cristo más ama. Es atraer nuestras almas o llevar nuestras almas hacia él. Por eso él nos hace la invitación. Venid luego y estemos a cuenta. Y sigue diciendo la pluma inspirada, estudia día y noche el carácter de Cristo, su tierna compasión, su inexpresable e incomparable amor por las almas. Entonces debemos estudiar cada día, que el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, el amor por cada uno de nosotros. Dice, el amor de Dios para con nosotros no cambia, es inmutable. A pesar de nuestra conducta, Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar para regalarnos vida eterna. Cuando andamos errantes y separados de Dios, pensamos que Dios nos aborrece, pero es necesario que comprendamos que Él hace distinción entre el pecado y el pecador. Entonces el Señor hace una distinción entre el pecado y el pecador. Dice, Dios aborrece el pecado porque destruye al ser humano, pero ama al pecador porque es valioso y de gran estima para él. Entonces el Señor nos ama. Somos de gran estima para el Señor. ¿Qué entonces podemos esperar nosotros para ir a Él?
para recibir de ese gran amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Veamos qué nos dice en el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces la mano del Señor no se ha acortado para salvarnos, ni su oído, dice, se ha agravado para oír. Podemos pedirle, podemos hablar con Él. Está presto allí con su mano extendida para ayudarnos, para librarnos, para salvarnos. Y dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, nuestras iniquidades y nuestro pecado han hecho división entre Dios y nosotros. Ese es el problema. Nuestro pecado, nuestro orgullo. No queremos entonces escuchar y ir al Señor para que Él nos pueda ayudar y nos pueda fortalecer cada día. Dice, el hombre estaba en enemistad con Dios y el sacrificio de Cristo sirvió de puente para la recolección o para la reunificación. Entonces, estábamos separados del Señor, estábamos en enemistad con Dios. Pero el gran sacrificio de Cristo, dice, construyó ese puente para que podamos nuevamente tener comunicación con nuestro Dios, comunicación con el Padre. Y allí también encontramos en el versículo de Juan 3:16, el gran amor de Dios, el gran amor del Padre, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué padre o qué madre va a entregar un hijo para que muera por otro? ¿Quién sería capaz de hacer esto? Solamente el amor de Dios pudo hacer esto. Dice, si somos padres, ¿verdad? Sabemos el amor que sentimos o que tenemos por nuestros hijos. Y debemos entonces creer en el amor de Dios, relacionarnos cada día con el Señor. Aunque nuestra mente finita no comprende ese gran amor de Dios. Nuestra mente finita no está preparada para comprender ese gran amor del Padre para con nosotros. Pero debemos entonces creer en el Señor, creer por fe en el Señor, para que así podamos nosotros que también obtener y recibir de ese gran amor del Señor. Dice, el Señor de la vida y la gloria se vistió de su divinidad de humanidad para mostrar al hombre que Dios, mediante el don de Cristo, quiere unirnos con Él. Entonces, el Señor dice, de su divinidad se vistió de humanidad para mostrarnos que quiere que haya una unión entre Él y nosotros. Dice, sin estar en comunión con Dios, a nadie le es posible ser feliz. El hombre caído ha de aprender que nuestro Padre Celestial no puede estar satisfecho hasta que su amor circunde al pecador arrepentido y transformado por el mérito del inmaculado Cordero de Dios. Entonces, debemos aprender que nuestro Padre Celestial, dice, no está satisfecho hasta que su amor circunde al pecador arrepentido, transformado por los méritos del inmaculado Cordero de Dios. Entonces, el Señor quiere compartir ese gran amor para con todos nosotros. Quiere darnos el amor, pero nosotros a veces nos resistimos a recibir parte de ese amor. Él lo muestra y lo tiene allí para dárnoslo a cada uno de nosotros. A veces nosotros como seres humanos pensamos que, bueno, no, es que nadie nos ama,
nadie nos cuida, nadie nos quiere, pero si hay un ser que nos ama, un ser que nos cuida y un ser que nos quiere. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, yo te amé tanto que di mi vida por ti. Él nos ha amado tanto que ha dado su vida por nosotros. Debemos entonces que ir a Él y recibir de ese amor. En el libro de Romanos también nos dice o nos muestra por qué nosotros estamos separados de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos pecado. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pudimos nuevamente tener esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre, de tener esa comunión con el Señor. Y también vamos a ver qué nos dice en el mismo Romanos, capítulo 5 y el versículo 6. Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, cuando aún éramos débiles, el Señor que murió por nosotros, que somos pecadores y que estábamos o estamos a veces separados del Señor. Cuenta también una historia, dice, de un joven que su madre le enseñaba cuando él era niño del amor de Cristo. Pero este joven en esa edad se resistía a comprender ese amor. Hasta que un día tuvo una dificultad, dice, estaba en el campo y se le acercó a un lugar donde había muchas abejas. Y las abejas le volaban, le rodeaban la cabeza, le rodeaban su cuerpo. Y dice que él empezó allí a gritar. Y en eso viene su madre para ayudarlo. Y su madre se quita el manto que tenía, cubre al niño y las abejas le picaron a la madre en los brazos. Entonces allí la madre nuevamente le explicó acerca del amor de Cristo y él comprendió esa oportunidad de que el amor de Dios nos ayuda cuando estamos unidos a Él y nos protege. Entonces, cuando realmente nosotros buscamos al Señor, aceptamos el sacrificio, le vemos allí en la cruz del Calvario y escuchamos la invitación que nos dice, venid luego y estemos a cuenta, entonces allí podemos entonces estar nosotros con plena seguridad de que estamos recibiendo de ese amor que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da. Y también retomamos el versículo de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero ¿cómo entendemos esa palabra que cree en Él? A veces pensamos solamente, no, sí, yo creo que Cristo existe y ya. Eso es todo lo que necesitamos. No, creer abarca algo más. Creer significa obedecer, hacer la voluntad del Señor. Hay un himno que dice, nunca pude saber, una de sus estrofas dice, nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, vamos a obedecer por fe. Vamos a gozar, vamos a disfrutar de ese gran amor que el Señor nos ha ofrecido y que mostró allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
que podamos nosotros mirar esa cruz y podamos escuchar ese llamado que el Señor hace. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dice la pluma inspirada, este amor es tan fuerte como tierno. El amor de Dios es fuerte, pero también es tierno. El amor de Jesús es más fuerte que la muerte, por cuanto murió para ganar su amor, para conseguir que nosotros descansáramos más plena y enteramente. Entonces el Señor murió, entregó su vida para que nosotros pudiéramos descansar ¿qué? Plenamente y eternamente. Dice, el amor de Jesús se expresa más tiernamente que el de una madre por su hijo. El amor más tierno que conocemos es el de una madre por su hijo, pero el amor de Jesús es mayor aún que este. Los afectos de la madre pueden cambiar, ellas pueden llegar a ser despiadadas, pero Jesús nunca se mostrará desatento, despiadado o cruel con sus hijos. Qué hermoso, hermanos. El amor de Jesús se expresa más tiernamente que el amor de una madre. Sabemos y conocemos el amor de la madre, de las madres por sus hijos. Pero el amor de Dios es mucho más profundo que el amor de una madre. Dice, tan fuerte es el amor de Jesús que controla todos los afectos de su naturaleza y emplea todos sus vastos recursos para hacer bien a su pueblo. Su amor es perdurable, sin mudanza ni sombra de variación. Entonces el amor de Dios es perdurable, no tiene sombra ni tiene variación. Entonces, apreciados hermanos, le pertenecemos al Señor. Él allí en la cruz del Calvario dio su vida por cada uno de nosotros. Y le pertenecemos a Él entonces. Cuenta otra historia de un joven o de un niño que dice que se fabricó un barquito y era su único juguete que tenía. Iba al río por allí a jugar con su barquito y dice que lo ponía en parte alta del río donde había una cascada y corría toda la ribera para volver a tomar su barquito. Pero un día ese barquito que desapareció de la vista del niño, se le perdió allí en el río. Y cuenta la historia que, bueno, pasó el tiempo y un día este niño fue a una feria, fueron a visitar una feria por allí y resulta que allí este niño vio su barquito que se le había perdido. Y le dice al dependiente o al vendedor, ese barquito era mío, es mío. Se me perdió. Y el vendedor le dice, bueno, ese barquito puede haber sido suyo, pero no se lo voy a devolver, no se lo devolvió. Y el niño le preguntó el costo o el precio del barquito. ¿Cuánto pedía? ¿Cuánto lo vendía? Y el vendedor le dijo la cantidad de dinero, pero bueno, el niño no tenía en ese momento una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero para recuperar su barco. Y bueno, dice que ese niño fue y empezó a trabajar y empezó a ahorrar su dinero para adquirir nuevamente el barquito que había sido de él. Llegó el momento en que recuperó, tuvo la cantidad de dinero y fue nuevamente y recuperó su barquito, lo compró. Hermanos, el Señor también nos creó a nosotros. Nos creó con sus propias manos. Pero nosotros nos le escapamos. Nos fuimos de las manos del Señor. Desobedecimos. Y el Señor, a pesar de todo esto, tenía un plan para recuperarnos nuevamente. Y allí lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces, ahora pertenecemos al Señor ¿cómo? Doblemente.
por creación y por redención. Qué grande, qué infinito el amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Venid luego y estemos a cuenta. No importa tu condición. Aquí tengo mi amor, todo mi amor para ti. Y por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos obtener también nosotros la vida eterna. Por ese gran amor de Jesús que mostró en la cruz del Calvario al morir por nosotros, estamos nosotros acá. Es una muestra del gran amor del Señor. Dice, contemplemos a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. No hagamos como hasta ahora. No nos angustiemos por las supuestas cargas del mañana, sintiéndonos miserables. No nos preocupemos. Vayamos al Señor. Pongamos todas nuestras perplejidades en sus manos. No se ha cortado la mano de Jehová para ayudarnos, ni se ha grabado su oído para oírnos. Tenemos la oportunidad. Escuchemos el llamado que el Señor nos está haciendo. El Señor está allí, tocando a la puerta del corazón. Venid luego. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que podamos entonces nosotros apreciar este gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que podamos verle allí y podamos ver lo que el Señor también, podamos escuchar lo que el Señor nos dice. Venid luego y estemos a cuenta. Ese es el gran amor del Señor para con nosotros. ¿Por qué a veces nos resistimos a recibir ese amor? ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo para recibir de ese gran amor que el Señor nos está ofreciendo? No dejemos que pase más tiempo, como decía la inspiración. Estudiemos cada día del amor de Dios para que nuestra mente pueda comprender algo de ese amor de Dios. Que creamos en Él, creamos por fe, que creamos por fe. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos comprender su bondad, que podamos comprender su favor, que podamos comprender su poder redentor. Y así, cuando podamos comprender esto, entonces nos gozaremos en el Señor y le obedeceremos por fe. Que el Señor nos bendiga, hermanos, esta mañana es mi deseo, y que podamos cada día continuar en las manos del Señor, tomados de la mano del Señor, para que así podamos seguir recibiendo de ese amor que Él nos ha ofrecido y que Él nos da, y que también podamos compartir ese amor con otras personas que todavía no le conocen, que todavía no comprenden ese gran amor del Señor. Que el Señor nos bendiga esta mañana es mi deseo. Amén. De triunfo en triunfos, siempre firmes avanzar.